Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? ¿Están contentos? ¿O más o menos? Hay muchas cosas por las cuales estar contentos. ¿Sí sabía o no? Ya estamos aquí y eso es motivo de gozo, ¿no? Estar vivos, poder venir, escuchar la palabra y sobre todo adorar a Dios, pues son motivos para estar alegres. Entonces, dile al que tienes a un lado, tienes que estar alegre. Y no te duermas, dile, y no te duermas. Vamos a continuar, hermanos, con la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11, y vamos a leer del versículo 19 hasta el versículo 29. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el número 22. Yo le he puesto una iglesia naciente. Una iglesia naciente. Y dice así, Hechos 11, 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ir viendo un poco acerca de este suceso en la historia de la iglesia. Pero antes vamos a hacer una breve oración. Cierra sus ojos, incline su rostro en un símbolo de humillación delante del Señor, de rendición, y vamos a poner en sus manos esta palabra. Gracias, Padre, porque una vez más nos has traído hasta este lugar con el propósito de adorarte, engrandecer tu nombre, mas también para aprender de ti, de tu palabra, y estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Queremos escuchar, queremos recibir tu palabra y queremos ponerla por obra. Ayúdanos, derrama de tu gracia, de tu bendición sobre nuestras vidas, y que el propósito por el cual nos hemos reunido se cumpla en cada corazón de los que estamos aquí. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia naciente. Qué hermoso es cuando nace una iglesia, ¿sí o no? Nosotros lo vimos aquí porque nosotros estuvimos desde cero. Entonces, cuando nace una iglesia es hermoso. Recordemos cuál es el concepto de iglesia. Recordemos que una iglesia no es simplemente las cuatro paredes donde nos reunimos, sino que es el conjunto de personas que han sido salvadas de la condenación de sus pecados a causa de haber puesto su fe de manera exclusiva en Cristo Jesús y en su obra.
Personas que ahora han sido hechas libres, por lo cual también podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Eso es la iglesia, el conjunto de todas estas personas. Ahora, ¿para qué se forman las iglesias? ¿Cuáles son los propósitos de reunirnos? ¿Para qué tú te reúnes? Bueno, podríamos pensar en varios propósitos. Por ejemplo, uno de los propósitos principales es para adorar a Dios, ¿sí o no? Bueno, si tú vienes y no estás adorando a Dios, específicamente, por ejemplo, en el tiempo de alabanza y adoración, que es un tiempo que reservamos como iglesia para adorar a Dios, para engrandecer su nombre, entonces tú no estás cumpliendo ese propósito, aunque estés aquí. Por eso es importante que en la alabanza y adoración ustedes estén metidos en la alabanza, que no estén pensando en qué van a comer mañana, qué va a pasar en el trabajo, si se va a acabar el mundo. Que estés centrado en la alabanza y en la adoración a Cristo Jesús, a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir uno de esos propósitos por los cuales nos reunimos como iglesia. Uno de los propósitos por los cuales Dios ha formado esta congregación de los santos. Otro propósito podríamos mencionar es para aprender de su palabra. ¿Sí o no? ¿Has aprendido de su palabra? Bueno, y es lo mismo, el mismo principio. Si tú vienes pero no recibes la palabra, si no estás atento a lo que se está enseñando, si simplemente estás pensando en la inmortalidad del cangrejo y te preguntan después de qué predicaron, de qué se trató la enseñanza, pero no sabes, bueno, no estás cumpliendo el propósito de la iglesia y no estás participando de ella. O sea, puedes reunirte, puedes estar aquí, pero no cumples propósito, estás perdiendo el tiempo. Otro de los propósitos es para tener comunión unos con otros, la comunión de los santos. Ese es uno de los propósitos, la mutua estimulación al amor, a las buenas obras, al crecimiento, al desarrollo espiritual. Por lo tanto, si tú vienes pero no tienes comunión con nadie, si tú no te codeas con los hermanos, si tú no vienes y tratas de estimular a alguien al amor o permitirte ser estimulado, sino que en cuanto termina la reunión corres, bueno, entonces tampoco estás cumpliendo ese propósito. Debes de preocuparte por tu hermano y por el desarrollo y crecimiento espiritual de tus hermanos. Así dice la Escritura, que nos preocupamos unos a otros y nos ayudamos mutuamente. Y nos reunimos con ese propósito también. Otro de los propósitos es para recibir la bendición de Dios. Cuando venimos aquí, el Señor nos habla, nos bendice, a veces sana, a veces restaura el corazón o incluso hasta sana el cuerpo. Nos reunimos ¿para qué? Para que el Señor nos bendiga también. Y también poder nosotros, a través de eso, poder bendecir a otros. Estos son algunos de los propósitos por los cuales nos reunimos. Pero algo que muy a menudo solemos olvidar, al momento de que salimos por esta puerta, bueno, por la puerta de abajo, porque son varias, ¿verdad? Son como 5, todas están cerradas con llave. Pero al momento de que usted sale por esa puerta, algo que solemos olvidarnos muy a menudo es que todas las cosas que hacemos aquí, el adorar a Dios, el aprender de su palabra, la comunión con los santos, el recibir bendición, todas las cosas que hacemos aquí forman parte de un propósito muy específico y especial. ¿Y cuál es ese propósito? Ser dignos representantes de Dios, de Cristo Jesús, en la tierra. Donde tú vayas, donde tú estés. Glorificar como iglesia a Cristo Jesús, quien nos salvó y nos dio un nombre. Porque antes no valíamos nada, pero ahora valemos mucho para Dios. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Ser luz de Cristo.
en este mundo, en esta perversa generación. Pero muchos vienen y su adoración la dejan aquí. Su conocimiento de la palabra o la enseñanza o lo aprendido lo dejan aquí. La comunión queda aquí. Y las bendiciones que recibes también las dejas aquí. Y nos olvidamos que todo esto forma parte de un propósito específico, que es ir y ser luz del mundo. Ser luz en medio de esta perversa generación. Es como si tuviéramos varios ríos, como si tuviéramos 4 ríos. El río de la adoración de Dios, el río del conocimiento de Dios, el río de la comunión con Dios y el río de su bendición. Y todos estos ríos fueran y desembocaran juntos en un campo. ¿Cuál es ese campo? El mundo. Ese es el campo en el cual esos ríos deben de desembocar. Tu adoración, tu conocimiento, tu comunión, la bendición que Dios te da, todo eso tiene que ir y parar en el mundo, donde puede ser luz. No sé si recuerdan, pero Jesús habló con la samaritana, ahí en Juan 4, acerca de la obra que Él mismo haría en el corazón de los creyentes. Él dijo que cada uno de los que verdaderamente creyeran en Él, ¿cuántos creen verdaderamente en Cristo? A ver, levanta tu mano si tú crees verdaderamente en Cristo Jesús. Bueno, el Señor dijo que todos los que creyeran verdaderamente en Él serían como una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Eso es lo que dijo Dios. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, esa vida que el Señor nos ha dado, que es como una fuente de agua viva, ¿es solamente para mí o también para otros? Para otros, para los que estén dispuestos a creer en Jesús, los que busquen su nombre. Es como una fuente, o tu vida, o la vida de la iglesia, debe de ser como una fuente que se comienza a desbordar, de manera que sus aguas alcanzan a regar la vida de otras personas. Pero muchos su agua la dejan aquí. Esa fuente de agua viva que salta para vida eterna está tan limitada que hasta ahí llega, hasta la puerta. Ni siquiera la iglesia infantil pasa, porque todo lo dejan aquí. Y ese no es el propósito por el cual hemos sido llamados. El nacimiento, crecimiento, desarrollo de una iglesia debe de ser con el propósito de alcanzar a otros también. La iglesia de Antioquía así fue. Así fue, fue como una fuente de agua viva, que sus aguas se desbordaron y saltaron para vida eterna de muchos. Y así es como la iglesia debe de ser el día de hoy. Una iglesia naciente que crece y se llena tanto de Dios. Dile al que tienes a un lado, llénate de Dios. Díselo, no te tengas miedo. Si te da uno una mejilla, ponle la otra. Una iglesia que crece y se llena tanto, pero tanto de Dios, que vamos y nos desbordamos con aquellos que están alrededor nuestro y le mostramos la vida abundante que el Señor vino a dar. Porque eso es lo que el Señor vino a hacer, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Ahora, ¿quién está viendo a tu alrededor esa vida abundante? ¿Quién? ¿Tu esposa? A ver, pues, esposa, voltea con tu esposa y pregúntale, oye, ¿qué onda? ¿Tienes una vida? ¿Te veo una vida abundante a ti? ¿O tu esposo? ¿O tus hijos? ¿O tu patrón? ¿O tus compañeros de trabajo, de escuela? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si tú no estás teniendo una vida y una vida en abundancia, entonces estás perdiéndote de mucho que el Señor quiere darte. Porque es esa vida abundante que la iglesia debe demostrar al mundo. Una vida abundante, un Cristo vivo, un Cristo que vive y que reina con autoridad en nosotros.
Escúchame bien, mi hermano y mi hermana, fuimos puestos en la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Bueno, tú fuiste puesto en la iglesia para crecer espiritualmente, no para quedarte donde mismo. Tú no fuiste puesto, injertado a la vid. Tú no estás unido a Cristo Jesús para quedarte en el mismo nivel al pasar de los años. No, tú fuiste puesto para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para que crezcas espiritualmente, para que muestres ese crecimiento a los que tienes a los lados. Una madurez, un perfeccionamiento. Muchos son iglesia, pero solamente en la iglesia, dejan de ser iglesia en el mundo. Y es cierto, somos iglesia aquí, ¿verdad que sí? Dile al que tienes a un lado, ¿qué hubo iglesia? Somos iglesia, pero también en el mundo tenemos que ser iglesia. En donde quiera que estemos tenemos que ser luz. Una iglesia o un miembro de la iglesia, fíjense, aquí somos iglesia, pero no brillamos, hermanos. A ver, voltea con el que tienes a un lado, ¿brilla? No, ahora está todo opaco. ¿Sabes por qué no brillamos en la iglesia? ¿O por qué no debemos de brillar en la iglesia? Porque en la iglesia lo que debe de brillar es Cristo Jesús. Y su luz es resplandeciente, de manera que opaca cualquier luz alrededor nuestro. Pero en el mundo sí tenemos que brillar, porque el mundo está en oscuridad. Aquí en la iglesia hay una luz mayor que es la de Cristo. Pero como dijo un pastor, si alguien brilla en la iglesia es porque la iglesia está en oscuridad. Aquí no se te pide que brilles y que aquí seas un super cristiano. Se te demanda allá afuera. Aquí cualquiera dice aleluya, ¿sí o no? O amén. Pero se te demanda que allá afuera seas luz. Aquí el que tiene que brillar es Cristo Jesús, hermano. Y allá afuera tú debes de brillar. La luz de Cristo debe de brillar en ti. Eso es la iglesia. Así era la iglesia de Antioquía. Donde hay oscuridad, mi hermano, no está Cristo. La iglesia de Antioquía nació y comenzó a crecer y a desarrollarse de una manera impresionante. Los problemas que habían tenido a causa de la persecución de Esteban se convirtieron en bendiciones. Dice la Escritura que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, iban predicando el evangelio por todos lados. Es decir, que sus problemas fueron usados como instrumento de bendición para otros. La persecución provocó el nacimiento, escúchame bien, de la primera iglesia gentil en el mundo. Antioquía era o fue la primera iglesia gentil en el mundo. ¿Qué significa gentil? No judía. Que estaba formado principalmente por no judíos. Y la primera iglesia, escúchame bien, en ser reconocida como una iglesia cristiana. Porque anteriormente se le conocían como los del camino. Así se le conocían a los cristianos, los del camino. Hay todo un contexto acerca de la palabra cristiana, de dónde surgió, quién la dijo, por qué razones la dijo, contextos políticos, sociales, etcétera. Pero no es el punto es que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia en ser reconocida como una iglesia cristiana. Por eso decimos que somos una iglesia cristiana. De ahí nació. Los identificaban como seguidores de Cristo Jesús. Vete allá donde se reúnen los cristianos. ¿Quiénes? Los que siguen a ese tal Cristo, a quien ellos mismos crucificaron, pero que ahora dicen que resucitó y que es Dios sobre todas las cosas. Vamos a la iglesia cristiana. Y qué bendición, mi hermano, que se nos reconoce como una iglesia verdaderamente cristiana. Verdaderamente por su contenido, no por su nombre.
Porque a ellos se les reconoció por su contenido. El nombre fue después del contenido. Ahorita estamos volteados. Ahorita es el nombre y después checas el contenido. Pero qué bendición es que podamos ser conocidos como una iglesia verdaderamente cristiana por el contenido. Que si no ponemos ningún letrero, por los que se reúnen aquí digan, es que ahí son cristianos. Que en tu casa no tengas un letrero de soy cristiano, pero tus vecinos digan, es que ellos son cristianos. Por lo que contienes. Lo mismo que seas en tu trabajo, que no lleves tu camisita de I love Jesus. Porque hasta en inglés lo ponemos, ¿verdad? Yo amo a Jesús. Y te dije, oye, ¿por qué tienes? Es que soy cristiano. No, que tu contenido anuncie que eres cristiano. Qué hermoso sería, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren esto? 4. Los demás pónganse camisa, pues. Pero qué hermoso sería. La iglesia de Antioquía fue reconocida como la primera iglesia cristiana en el mundo. Ahora, esta iglesia, hermano, fue una iglesia que se caracterizó por hacer viva la palabra del Señor Jesucristo cuando dijo que era una fuente de agua viva, que de su interior correrían ríos de agua viva. Porque fue esta iglesia la sede de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cuando hizo su primer viaje misionero, estaba en Antioquía. Ahí se congregaba el apóstol Pablo. Ahí enseñaba la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y fue su primer viaje misionero. Termina ese viaje misionero, regresa a Antioquía y nuevamente de ahí quiere volver a visitar las iglesias y sale en su segundo viaje misionero. Termina su segundo viaje misionero, regresa a Antioquía y de ahí parte a su tercer viaje misionero y a la muerte. Pero todas las cartas, iglesias que están fundadas el día de hoy entre los gentiles partió de aquí de Antioquía. ¿No se les hace impresionante? Nosotros somos un producto del trabajo que en algún momento se levantó en esa iglesia. La primera iglesia gentil es como la catedral, nosotros sus capillas. Pero es un trabajo que el Señor hizo y tuvieron el privilegio de ser escogidos por Dios. Esta ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. Pero esta iglesia incluso llegó a tomar como iglesia cristiana un lugar más prominente que la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia. Fue tan impresionante lo que el Señor hizo a través de esta iglesia, que Dios la escogió para que de ahí partiera la extensión del evangelio y entonces estableciera la igualdad de miembros dentro de una congregación cristiana, sean judíos o sean gentiles. A través de esta iglesia, Dios derribó el muro de separación entre judíos y gentiles que aún se tenía intelectualmente en los corazones de muchos creyentes. Porque sabemos que el Señor lo hizo en la cruz, pero en la práctica fue a través de la iglesia de Antioquía que se derribaron los muros. El Señor había enseñado o enseñó a través del apóstol Pablo que en la iglesia todos los miembros son igualmente importantes, ¿sí o no? Dile que tienes a un lado, eres igual importante que yo. Es más, dile, y para mí lo eres más. Alguno nomás, chido. Ni te entendí, le dijeron unos. Quizás te hace falta nacer de nuevo. En la iglesia todos los miembros son igualmente importantes. Pero acá los judíos o algunos de los judíos no estaban dispuestos a aceptar que un gentil fuera igualmente importante
que un judío delante de Dios. Y todavía querían sentirse el papá de los pollitos. Eso provocó que en Hechos 15 se convocara el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, en donde se determinó y se asentaron las bases de todo lo que es el comportamiento cristiano el día de hoy. De otro modo, ahorita estuviéramos muchos circuncidados, porque algunos judíos le decían a los gentiles que tenían que cumplir con los ritos y las ceremonias que marcaba la ley, para que entonces pudieran ser dignos de Dios o dignos de Cristo Jesús. Eran obligados a cumplir las leyes ceremoniales. Pero en este concilio, tú lo puedes leer en tu casa, se establecen las bases de que no se les impusiera ninguna carga a los gentiles. En Hechos 15:28, Jacobo, el hermano del Señor, quien en ese momento se dice que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, se levanta y dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardan, bien hacen, pásenlo a bien. Y eso era lo que tenían que cumplir. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Hablando de que ahora somos un mismo cuerpo, una misma iglesia, con una misma importancia, un mismo valor delante de Dios, sean judíos, sean gentiles. Y todo esto se estableció a través de la obra que el Señor hizo en esta iglesia naciente, la iglesia de Antioquía. Dice en Hechos 11:19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hasta aquí, mis hermanos, los judíos o los discípulos, mejor dicho, se habían olvidado de que el evangelio tenía que ser anunciado hasta lo último de la tierra. La persecución, los problemas, las circunstancias, el miedo les hizo olvidarse que el Señor dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero escúchame bien, hermano. A veces nosotros actuamos de la misma manera. En ocasiones se nos olvida la indicación que como iglesia el Señor nos ha dado. A veces estás tan enfrascado en tus broncas. ¿Cuántos tienen broncas? Bueno, problemas, para el que no entendió. Ya levantaron más la mano, así como que alguno. Todos tenemos problemas, pero unos se meten tanto en sus problemas o se enfrascan tanto en su círculo social y familiar o en las actividades diarias, de manera que pasan la vida como estos andaban, hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los que ellos creían que era necesario hablarles. Ya no les hablamos a nadie de Cristo. En muchas ocasiones, mis hermanos, ni siquiera nos interesa que los demás sepan que somos cristianos. No te importa si los demás saben que eres cristiano o no. Y eso es una condición muy triste para una iglesia. A ver, repite conmigo. Me debe importar que sepan que soy cristiano. Nos debe de importar, hermanos. No pases la vida como estos, no hablando ni a nadie la palabra. No te enfrasques en tu círculo social. Algunos ya ni a sus familiares le hablan la palabra, ni a sus propios hijos o los que viven en su propia casa. Ya no nos interesa a veces que los demás sepan que somos cristianos. Uy, y mira, y él es cristiano, ¿y a ti qué te importa si soy cristiano o no? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Todo tiene que ver, hermano. Toda tu vida tiene que ver con que eres cristiano. El ser cristiano afecta todas y cada una de las áreas de tu vida.
Desde tu relación íntima y personal, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu escuela, tu relación con tu vecino, tu relación con el del mercado, todo afecta el hecho de que eres cristiano. No puedes tú darte el lujo de decirle a alguien, ¿y a él qué le importa si soy cristiano o no? O no tiene nada que ver eso, porque estás cometiendo un grave error. Todo en tu vida se basa en que eres cristiano. Repite conmigo, todo. Todo se basa en eso. Pero ya no nos interesa, y cuando hablamos, a veces lo hacemos de manera equivocada y lo hacemos sin sabiduría. O lo hacemos muy intelectualmente. Porque el Señor escoge lo más pequeño para avergonzar a lo que se cree fuerte, ¿verdad? Entonces ahí está el intelectual que dice, no, yo os conozco y he leído 5 veces la Biblia y que no sé qué. Y llega alguien que ni siquiera es cristiano quizá y te dice, oye, pero ¿por qué te comportas así? E inmediatamente sale la soberbia del corazón y quiere defender su cristianismo de manera intelectual. Y el cristianismo no se defiende de manera intelectual. El cristianismo se defiende con la vida misma, hermanos, con una práctica de la palabra de Dios. Con eso se defiende el cristianismo. Con un cambio en tu vida que se note en todos los que tienes a los lados. Pero entre ellos dice que unos varones como que se acordaron de que también el evangelio tenía que ser predicado a otros. Y dice que estos varones de Chipre y de Cirene entraron a Antioquía, y yo me imagino, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero a veces estás en un lugar y entras a un lugar y estás como que algo te dice, háblale a alguien de la palabra, ves todo el relajo que hay aquí. O estás en una fiesta, una convivencia del trabajo y estás así, como que quieres hablarle a alguien de la palabra y estás buscando a ver quién se ve más manso y humilde de corazón para ir y hablarle de la palabra de Dios. Y no estás a gusto hasta que de tus labios sale el evangelio. Bueno, yo me imagino que estos hombres así andaban. Entraron a Antioquía, a una ciudad gentil, huyendo de los problemas que se habían levantado por causa de la persecución de Esteban, y comenzaron a ver toda la necesidad y no se pudieron quedar callados. Dijeron, no, es que aquí hace falta Cristo Jesús, aquí hace falta la salvación de Dios. Dice que comenzaron a hablarle también a los griegos acerca del evangelio del Señor Jesús. Pero fíjense lo hermoso que dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Qué hermoso es cuando la mano del Señor está con nosotros. No sobre nosotros, con nosotros. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mis hermanos, nuestra principal identidad como iglesia delante del mundo es ser cristianos. Si tú dices en el mundo soy un abogado, el mundo no le importa, hermano. Y un abogado no le puede ayudar a alguien en el mundo con sus problemas espirituales. Aunque lo saques de la cárcel, va a seguir siendo condenado en el infierno a causa de sus pecados. Tú puedes ser doctor y decirle al mundo, yo soy doctor, y el mundo no le importa si eres doctor. Doctores hay muchos. Pero cuando nosotros nos presentamos con nuestra principal y fundamental identidad, que es ser cristianos, entonces cosas pasan en el mundo. Personas creen y se convierten al Señor. Eso es lo que hace la iglesia. Porque ser cristiano es antes de cualquier otro rol. Eres cristiano antes de ser padre. Eres cristiano antes de ser esposo. Eres cristiano antes de ser un empleado. Eres cristiano antes de ser un profesionista o un empresario. Eres cristiano. Eso es lo que cubre cada uno de los roles en tu vida. Y no lo debes de olvidar nunca. Dile que tienes a un lado, soy cristiano. Y a mucha honra, dile. Algunos no se atrevieron a decirlo, Es preocupante. Si no te atreviste a decirlo, mi hermano,
Acércate con Iván al final. Él te va a decir qué hacer. Como con Ananías, con Saulo, ¿da? Ve y te van a decir a dónde vayas. Le va a predicar el evangelio. Acérquense con algunos servidores y díganle: oye, no me animé a decir que soy cristiano, ¿qué hago? Cualquiera de los servidores les va a decir qué hagan. ¿Sale? Es nuestra principal identidad. Pero cuando nos ocupamos de mostrar o desempeñar ese principal rol, esa identidad de ser cristiano, escúchame bien lo que pasa. La mano del Señor está contigo. ¿Cuántos quieren que la mano del Señor esté con ustedes? Encárgate de ser cristiano, antes que empresario, antes que papá, antes que jefe. Ocúpate de ser cristiano y la mano del Señor estará contigo. Si tú primero, no, es que yo en el trabajo soy acá, a mí no me digan nada. No, entonces la mano del Señor no va a estar contigo. Por eso andas de trabajo en trabajo, quizá. O de matrimonio en matrimonio. Ocúpate de ser cristiano, ocúpate de mostrar o desempeñar tu rol como cristiano y la mano del Señor va a estar contigo. Por esta causa, mis hermanos, la iglesia no debe de dejar de hablar a donde quiera que vaya y con quien quiera que esté acerca del evangelio del Señor y demostrar que es cristiano, que verdaderamente Cristo vive y reina en él o en ella. Hay personas que se adaptan. ¿Sí conoce a los cristianos camaleones? ¿Sí los ubica o no? Esos que cambian de color dependiendo del entorno. Hay unos que se adaptan. Con quien estén es su comportamiento. Si están con cristianos espirituales, están así, mira, no, sí, la palabra de Dios dice que aquí, no, yo me acuerdo cuando estaba estudiando el instituto bíblico y no, las clases estaban bien tremendas. Y andan con carnales y no, sí, el cotorreo, ¿verdad? No, ya nos echamos las caguas. Son los cristianos camaleones, los que se adaptan según el entorno. Se camuflajean, dice el hermano, se camuflajean. Tú no eres llamado a ser un camaleón, tú eres llamado a ser un cristiano donde quiera que estés. Estás en la iglesia católica porque te invitan a un bautismo y hasta te persinas y te pones de rodillas. O sea, no es malo que entres a la iglesia católica, pues, no pasa nada. Pero ya que practiques o vas con los mormones y ya no tomas café, ¿qué es eso? O sea, no te adaptes, sé cristiano en todo tiempo, hermano. Y la mano del Señor va a estar contigo. Algunos están con unos y como esos no son tan espirituales, con ellos sí digo groserías. ¿Qué es eso? Y con los que sí son espirituales, con ellos sí me callo la boca porque son hermanos débiles. O tomas. No. Eso no es la iglesia. Eso no es una iglesia que debe de funcionar como iglesia. Nosotros no podemos callarnos ni podemos dejar de dar testimonio. No. Pedro y Juan dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído cuando los quisieron callar, cuando les quisieron impedir que se comportaran como cristianos. Ellos les dijeron, ustedes mismos respóndanse si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de ser cristianos. No importa si el mundo está con nosotros. Como dijo aquel testigo fiel, yo estoy contra el mundo también. Porque eso es la iglesia. Porque cuando hacemos esto, mis hermanos, la mano del Señor está con nosotros para ser usados por Él. Para que otros, comenzando desde nuestra casa, crean y se conviertan al Señor. Pero si no vivimos como cristianos, ¿cómo pueden creer a través de nuestras vidas otras personas? Si no eres un cristiano en casa, ¿cómo piensas que tus hijos van a creer a la palabra de Dios? O lo van a creer, pero no a través de tu vida, a través de la vida de otros. Y eso es lo más triste que le pueda pasar a un padre o una madre.
que sus hijos conozcan el Evangelio por otras personas, siendo ellos mismos cristianos o confesándose ellos mismos cristianos. ¿Se acuerdan de la promesa que el Señor hizo a través del apóstol Pablo cuando se encontró con el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué contestó? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa palabra cree en el Señor Jesucristo engloba todo. Compórtate como cristiano donde quiera que estés. Y a tarde o temprano tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos serán salvos. Compórtate como cristiano. La iglesia de Antioquía, mis hermanos, fue poderosamente utilizada por Dios. Una iglesia que nació, pero no se quedó ahí. Creció y comenzó a adoptar muchas características esenciales o indispensables en la vida de la iglesia y por consecuencia en cada uno de los que conforman la iglesia, cada uno de los creyentes. En el versículo 22 de Hechos 11 dice que llegó la noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, este hijo de consolación. Era un varón, dice que lleno del Espíritu Santo, bueno y lleno de fe. Pero fíjense lo que vio Bernabé cuando llegó a la iglesia. Él no formó la iglesia. Los que Dios utilizó para formar la iglesia son personajes anónimos. No se nos dice quién formó la iglesia en Antioquía, ni siquiera el apóstol Pablo. Son personajes anónimos cristianos, cualquiera como tú y como yo, que habían sido esparcidos por la persecución. No eran apóstoles, no eran profetas. Simplemente fueron y predicaron el evangelio porque se le fue impuesta una necesidad de que otros también se salvaran. Y actuaron como cristianos. Pero cuando Bernabé, dice la escritura, que llegó a la iglesia, que ya estaba formada, cuando llegó, en el versículo 23 dice que vio, ¿qué es lo que vio? La gracia de Dios. Y esa es una característica que debe de prevalecer en la iglesia y en la vida de aquellos que son iglesia. Debe de verse la gracia de Dios en tu vida. Dice que vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia, mis hermanos? La gracia del Señor. Y esta gracia debe de verse en la iglesia. ¿Cómo debe de verse? A través de la vida personal. Si tú eres iglesia, en tu vida personal debe verse la gracia de Dios. Abre tu Biblia en Filipenses 2:12. A ver, ¿cómo pueden ver las personas la gracia de Dios en mi vida de manera personal? Cuando tengo prosperidad económica. Pregunta, ¿eso es? No. La gracia de Dios se ve en tu vida que aunque tengas prosperidad económica o tengas escasez, hay gozo en tu corazón. Eso se llama gracia de Dios. Que estés sano o estés enfermo, haya paz en tu corazón. Ahí se ve la gracia de Dios. Y es cuando los demás en tu vida personal lo ven y dicen, oye, ¿tú estás loco o qué? ¿Tú estás loca o qué? ¿Cómo puedes estarte riendo si te estás muriendo? Si no tienes ni para comer, ¿no te da vergüenza no tener para comer? Y tú dices, pero vergüenza, ¿por qué? Yo estoy feliz porque la gracia de Dios está conmigo, porque su presencia me acompaña. Yo no dependo de la riqueza, de la pobreza, de la salud, de la enfermedad, de la bonanza, de la tempestad para estar en gozo o en paz. ¿De quién dependemos? De Dios, de Cristo Jesús, de su gobierno en nuestras vidas y su perfecto control de todas las cosas, de su providencia. De eso dependemos. Y cuando otros ven esa dependencia de Dios en nuestras vidas,
entonces la gracia de Dios se manifiesta a través de lo que hacemos, de lo que somos, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 2:12 al 15. Por tanto, amados míos, dice, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no siendo camaleones, que llega el apóstol Pablo y todos se cuadraban y se comportaban. Llega el apóstol Pablo y no, aleluya. En cuanto venía entrando se escuchaba el coro de ángeles dentro de la iglesia. Dice Pablo, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ese ocúpese de la salvación no significa que la podían perder. Lo que le estaba diciendo es trabajen, si son salvos, trabajen en su salvación con temor y temblor. Y ese ocúpense y trabajar tiene que ver con la humillación de nuestro corazón a Dios. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y así Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando alguien se humilla a Dios, el Señor lo usa. El Señor produce cosas en el corazón. Luego dice el versículo 14, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminar en el mundo. ¿Cuántos luminares hay aquí? No se atrevieron a levantar la mano, nomás dijeron amén. Y algunos lo dijeron así, miren, amén. Sin mover los labios, nada más que una sonrisa, amén. Esto es nuestro papel y así se manifiesta la gracia de Dios. Cuando somos luminares en el mundo, hermanos. Pero para eso tenemos que ser siempre cristianos. Tener en cuenta que somos parte de la iglesia del Dios viviente, que somos columna y baluarte de la verdad. Pero a muchos no les produce nada de eso. Hay insensibilidad en el corazón. No les produce. ¿Eres iglesia? Sí. ¿Y cómo te comportas? No sé. Tú dime cómo soy. No, pues eres así. ¡Ah! Pues me acabas de preguntar. Pues si todo es perfecto o qué. Y comienzan a tirarse. Dice, no hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Así van a ser irreprensibles, dice, y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. La gracia de Dios debe de verse en la iglesia, no solamente en mi vida personal, sino también a través de la comunión. A través de la comunión debemos de manifestar la gracia de Dios. Pero a veces hay más pleitos en la iglesia que afuera. De verdad, hermanos, me ha tocado escuchar personas que se sienten más cómodos en el mundo que en la iglesia por tanta murmuración, tanto pleito, tanta crítica, tanto juicio. Ya no quieren venir a la iglesia, o sea, si nomás llegan y ya mejor no quieren hablarle a nadie porque si le hablan lo van a tomar a mal. La comunión manifiesta la gracia de Dios y nosotros como iglesia estamos llamados a eso, a tener comunión. ¿Cómo era la iglesia cuando recién el Señor la levantó después del Pentecostés? De una misma mente, dice la Escritura que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma. Nadie reclamaba suyo nada, ni aun su propia vida. Todo le pertenecía al Señor y esto manifestaba el poder de Dios en medio de esa iglesia. Así tenemos que ser. Así era la iglesia de Antioquía. Tenían comunión. Porque la gracia de Dios se veía. Llegó Bernabé y vio la gracia de Dios en la vida de las personas de manera individual, pero también vio la gracia de Dios en la comunión que tenían unos con otros. No fue como cuando llegó Pablo a Corinto, ¿no? Y que había murmuraciones y contiendas y pecados por todos lados. No, la gracia del Señor estaba en ese lugar. Y cuán hermoso, dice la Escritura, y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. ¿Sí o no? Bueno, tienes que tener armonía con tu hermano. Dile a los que tienes alrededor tuyo, quiero tener armonía contigo. Y la mano del Señor estará con ustedes.
Porque dice la Escritura, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, en la comunión. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Unos versículos antes, ahí en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, nos marca un principio de comunión en la iglesia y dice: nada hagas por contienda o por vanagloria. Nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Por qué, mis hermanos? Porque alguien que hace algo por contienda o por vanagloria es alguien que se sirve a sí mismo y no es siervo de Cristo. Alguien que hace algo por contienda o por vanagloria es alguien que defiende su propio orgullo, su propia soberbia y su propia vanidad. Y esas cosas van en contra de lo que el Señor nos enseñó, el cual, siendo Dios o siendo en forma de Dios, igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Fíjense que el Señor no vino a morir aquí para ser exaltado, ¿verdad que no? El Señor ya era exaltado desde la eternidad y hasta la eternidad, es Dios. Él no vino aquí por vanagloria, no vino para recibir la adoración de los hombres. Él vino para salvarnos porque tuvo amor por nosotros y nos quiso salvar. Él no vino, el Señor le dio, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora todos en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a doblar su rodilla ante Jesús, voluntaria o involuntariamente. Pero el motivo de lo que hizo Jesús no fue por vanagloria, fue por amor. Antes bien, dice, con humildad estímense cada uno a los demás como superior a él mismo. Voltea nuevamente con el que tienes a un lado y dile: ¿qué onda, mi superior? Dile: superior. A la orden, mi capitán, dile. Estima a los demás como es un principio de comunión, y la gracia de Dios se ve en la iglesia. Cuando llega y alguien, y va entrando alguien y todos están queriéndole servir y le hablan: y, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿vienes por primera vez? Sí, ¿qué? Y está asustado de tanto amor y tanta atención. No, yo te doy right. ¿Dónde vives? No, pues yo vivo aquí vengo aquí de Tequila. Yo te llevo, no pasa nada, vamos. O sea, eso, estima a los demás superior, y la gracia de Dios se nota. Y llegan las personas y dicen: ¿qué tienen en ese lugar? La gracia de Dios. Eso es lo que se nota y eso es lo que debe de ser en la iglesia. Así era la iglesia de Antioquía, hermanos. Llegaban y se veía la comunión entre los mismos hermanos. Pero aquí con trabajo se hablan, ¿verdad o no? ¿Sí cotorrean? ¿Sí tienen convivencia? ¿Se invitan a sus casas? Nomás a los que me caen bien. Tarea: busca a aquel que te cae mal e invítalo a tu casa. Ay, pues no voy a invitar a nadie, a todos. Bueno, reformulo: invita al que le caes mal. Aquel que tú le caes mal, invítalo a tu casa. Y si dices: es que yo no le caigo mal a nadie, no, pues ya, no se puede hacer nada contigo. Te guardamos en un cofre del tesoro monedita de oro. O sea, la comunión manifiesta la gracia de Dios, hermanos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La gracia de Dios se debe de manifestar en la iglesia a través de la perseverancia y la fidelidad, es decir, la de firmeza de corazón. Repite conmigo: perseverancia, fidelidad. Eso es lo que debe de prevalecer en la iglesia. Perseverancia y fidelidad. Perseverancia significa, hermanos, no asistir a la iglesia diario. Como que me equivoqué de concepto. Porque algunos creen que ese es el concepto de perseverancia. No asistir. Yo estoy siendo bien perseverante, he faltado 2 meses seguidos. ¿Eso es perseverancia? No. O fidelidad, piensan que es leer la Biblia de vez en cuando. No, yo soy bien fiel. ¿Y lees la Biblia? Un día sí, un día no, para que no se te haga costumbre. No, que se te haga costumbre. Leer la Biblia debe de ser un hábito, debe de ser el alimento que tú necesitas más que lo natural.
Eso es perseverancia y fidelidad. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: estén firmes y estén constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque el trabajo que ustedes hacen en el Señor no es en vano. Siempre el Señor hará algo con tu perseverancia y con tu fidelidad. Ahí es donde el Señor le gusta dar gracia, derramar de su gracia, donde hay perseverancia y fidelidad. Ya se los he dicho en otras ocasiones, pero se los vuelvo a repetir. Examinen, observen las vidas de aquellos que son camaleones, aquellos que vienen a la iglesia de vez en cuando, aquellos que no leen la Biblia mucho, y vean su carácter. Y van a ver que su carácter no es tan parecido al de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se necesita la perseverancia y la fidelidad para el crecimiento y desarrollo espiritual de una persona y de la iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia, si ustedes no son perseverantes y fieles, ¿qué creen que va a pasar con esta iglesia? Se cierra. Así de simple. Ni modo que yo venga a predicarme a mí mismo. O que los sugieres vengan a recibir. Ahora pásese usted, hermana Laura, para que yo la recibo para hacer algo. Bueno, mañana le toca a usted, hermano Alex, ándale, pásale. Ay, bienvenido. No, servimos y nos juntamos con un propósito, los cuales ya mencioné. Y para eso se requiere que todo el cuerpo sea perseverante y sea fiel. Nada más el pastor, no nada más los servidores, no nada más unos cuantos hermanos, sino todos. ¿Sí o no? ¿O estoy enojado? No, ¿verdad? Dile que tienes a un lado: persevera y sé fiel. No, ya lo dijimos en los anuncios, perdón. Siempre en los anuncios les exhortamos a lo mismo. Les animamos a la perseverancia, a la fidelidad. ¿Sí o no? Bueno, persevera y sea fiel, porque ahí se manifiesta la gracia de Dios. La mano de Dios está con usted. Fíjese cómo era la iglesia de los tesalonicenses. Según de Tesalonicenses 1:3. Esta iglesia de Tesalónica, claramente una iglesia gentil, idólatra, una iglesia en donde tenían muchos ídolos. Llega el apóstol Pablo, comparte el evangelio en esa ciudad y muchos comienzan a recibir la palabra del Señor. Y dice que se convierten de los ídolos a Dios. Y comienzan a dejar sus costumbres, y comienzan a dejar sus pensamientos, comienzan a ser fieles. Y entre la primera y la segunda carta a los tesalonicenses pasó aproximadamente un año. Escribe la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pasa un año y escribe la segunda carta. Y usted puede hacer una comparativa entre la salutación de la primera carta y la salutación de la segunda carta, y se va a dar cuenta del crecimiento espiritual que ellos habían tenido a causa de su perseverancia y su fidelidad. Dice 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. ¿A cuánto les gusta que den gracias a Dios por su vida? ¿Sí le gusta o no? Ahora, ¿usted se considera una persona por la cual los demás pueden dar gracias? O ya no, ya dudó. A ver, ¿cómo? Repíteme la pregunta porque no te entendí. Ok. ¿Tú eres una persona que eres de bendición a otros? De manera que otros pueden decir: gracias, Señor, por la vida de mi hermano, de mi hermana. Porque no nomás es que den gracias por ti. ¿Cómo van a dar gracias por ti si eres un cuchillito de palo con los demás? O da a alguien que sea muy espiritual, hermano. Porque sí se da gracias también por los cuchillitos de palo, es la verdad. Pero alguien que naturalmente vaya creciendo, desarrollando su vida, va a decir: ay, Señor, ¿por qué me pusiste con él? ¿Por qué me pusiste con ella? ¿Por qué me tocó sentarme al lado de él? Siempre está renegando por todo. Luego se duerme y sus ronquidos me interrumpen. Dice, la iglesia de Tesalónica era alguien por quien se podía agradecer. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Dice, por cuanto su fe va creciendo. ¿Cómo tiene que ser la fe? Creciente. Tiene que ser una fe creciente,
no intelectual, hermanos, creciente. ¿Cómo se manifiesta la fe creciente? Una paz, un gozo, una templanza en medio de las circunstancias difíciles. No puedes decir tengo fe en que Dios me va a proveer con $1,000,000 en el banco, ¿verdad que no? Eso no es fe. Ahí lo tienes. Pero si el año pasado tú estabas todo afligido porque una vez te quedaste sin comer y ahora en este año te vuelves a quedar sin comer, pero ahora tienes gozo, eso se llama que creciste en tu fe. Ya tu confianza en Dios es diferente a la del año pasado. Bueno, eso es lo que debe de ser en la vida de la iglesia. Su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Y ese abunda es una palabra que nos habla de desbordamiento, se desborda. Abunda de manera que tengo que darlo porque si no se me echa a perder. ¿Sí les ha pasado que tienen comida que se les echó a perder? ¿A cuántos se les ha echado comida a perder? A ver, levanten su mano. A la otra regálala. Antes de que se te eche a perder, ve, cómprate 5 bolillos a la tienda, échalos y dice, ¿sabes qué? Me salgo y al que me vaya viendo, oye, ¿qué es un lonchecito así? Ahí te va, ahí te va. Bueno, que no se te eche a perder el amor. Muchos dicen, es que yo tengo mucho amor por Dios, pero se les está echando a perder a ellos porque no lo dan. No se sacrifican por nadie, no hacen algo a favor de otros. Eso es amor. Y el amor debe de abundar para con los demás, no para contigo mismo. Porque el que ama a los que aman, pues, ¿qué demás estás haciendo? Eso hace también el Chapo. Bueno, no dice la Biblia el Chapo, pero lo estoy adaptando a nuestros días. ¿Qué haces de más? No, la iglesia debe de desbordarse en amor para con los demás. Porque somos iglesia, hermanos. Tanto dice que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Es decir, esta iglesia se convirtió en un ejemplo para todas las demás iglesias. Qué padre cuando eres ejemplo, ¿sí o no? ¿Cuántos fueron ejemplo en la escuela? Que decían, ay, ojalá y todos fueran como fulanito de tal. Yo no, la verdad no. Pero cuando yo tengo a mis hijas son muy diferentes las dos. Una es más tranquila, la otra es menos tranquila. Pero mi hija, la mayor, tiene 5 años, la llevé al kinder, ¿no? A los 4. Y mi hija, la menor, tenía 2 años cuando la grande entró al kinder. Y sobre la marcha, yo iba por mi hija la mayor y me decían, ¿cómo se portó? No, pues muy bien y que no sé qué. Qué bueno, gracias a Dios. Y les decía yo, a ver si el próximo año también traigo a mi otra hija. Miren, yo ni siquiera me había dado cuenta y las maestras dijeron, Angelita, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo saben su nombre? Porque pues se les quedó grabado del primer día que fuimos a pedir informes. Ahí está mi esposa, ¿sí o no? Fuimos a pedir informes, nos llevamos a las 2 niñas y desde ese tiempo se le quedó grabado el nombre de mi hija. No me acuerdo qué hizo, yo creo que, no sé, haber ayudado a alguien. Pero decía, ay, sí, Angelita, ¿verdad? Y les digo, sí, Angelita, se las traigo. Pero le digo, bueno, mi hija la mayor me dice, no, como a Maris tráigame 10. Y uno como padre se siente bien contento porque dice, y ahorita estamos orando por la chiquita. Pero se siente padre cuando eres ejemplo, cuando agarran a tus hijos y los ponen como ejemplo. ¿Sí o no? Bueno, esta iglesia era ejemplo para las demás iglesias. Ahora, ¿no les gustaría que esta iglesia fuera ejemplo para otros? Bueno, no por vanagloria, no por contienda, no, sino para estimular a otros a un buen comportamiento de fe y de amor. ¿No les gustaría? Bueno, pues háganlo, hermanos. Comiencen a llenarse de Dios. Porque al fin y al cabo, todos los que formamos parte de la iglesia somos visibles a los demás. Todos. El apóstol Pablo decía que eran cartas leídas por todos los hombres, pero que eran conocidos por la vida de los hermanos a los cuales ellos estaban enseñando. Cosas que él mismo como apóstol había escrito en los corazones de los hermanos.
a través de la predicación de la palabra. La gracia de Dios debe de verse. Bernabé llegó y vio en Antioquía la gracia de Dios. Imagínate, mi hermano, que el día de hoy llegue un hijo de consolación. ¿Qué va a haber aquí? Gracias a Dios que yo creo que vamos creciendo bien. ¿O no? ¿O estoy soñando? ¿O nada más es mi positivismo? No, vamos creciendo bien, doy gracias a Dios, pero no dejamos de enseñar las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. A nosotros no nos es molesto. Esta iglesia en Antioquía no se quedó ahí, fue en crecimiento, mi hermano. Dice que después de que llegó Bernabé y vio a la iglesia, dijo, no, yo no la voy a armar solo, necesito a Saulo. Fue por Saulo, se lo trajo y dice que se quedaron ahí un año enseñándole a mucha gente. Enseñándole a mucha gente, y se le llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Y esto de que le enseñaron a mucha gente no nos habla sino de otra cosa, de que la iglesia comenzó a crecer. Fue una iglesia en crecimiento, más personas comenzaron a añadirse, y no solamente eso, más personas estaban dispuestas a ser enseñadas. La iglesia debe de avanzar hacia un crecimiento, pero para que haya crecimiento debe haber una disposición a ser enseñado. ¿Sí o no? Debe de haber una disposición, si no, no hay enseñanza, no hay crecimiento espiritual. Si tú no te dispones a venir a las reuniones, tú no vas a ser enseñado. O no vas a hacerlo como deberías, porque para eso nos congregamos. Para ser enseñados. Y gracias a Dios, en esta congregación nos ha permitido tener un muy buen equipo de servicio que nos ha dado la oportunidad de tener muchas reuniones. Miércoles y domingos de ley. Luego está la reunión de matrimonios, está la reunión de mujeres, está la reunión de jóvenes, está la reunión de varones. Y como de repente nos juntamos y dijimos, ¿sabes qué? Sentimos que a los hermanos les hace falta palabra todavía. Bueno, invítalos al Instituto Bíblico. Ahí está también el Instituto Bíblico, lunes y martes. Bueno, en presencial, ¿no? O jueves y viernes. O está en línea. ¿Cuántos de aquí están en el Instituto Bíblico? Levanten su mano. En línea. ¿Y todos los demás qué? Pues es que no sabía. Bueno, ya para el final acérquese conmigo. Y ahí lo iba a mandar con alguien, pero no, nadie sabe. Entonces, acérquese conmigo si quiere estudiar el Instituto Bíblico. Tiene que haber una disposición a ser enseñado. Esta iglesia dice que tenía una disposición a ser enseñada, y se vio el fruto de esa enseñanza y de esa disposición. Se vio el fruto, mis hermanos. De ahí el apóstol Pablo partió a sus 3 viajes misioneros, impresionantes viajes que dieron pie a la formación de casi la mitad del canon del Nuevo Testamento. Y todo partió a través de esta iglesia. Para un crecimiento debe de haber disposición a ser enseñado, pero no solamente eso, sino también una disposición a vivir aquello que estamos recibiendo, a vivir la palabra de Dios. Esta iglesia creció no solamente en conocimiento, sino que también creció en la práctica de la palabra de Dios. De manera que cuando se levantó una necesidad en la iglesia en Jerusalén, todos los hermanos estuvieron dispuestos a enviar ayuda. Es decir, que entendían perfectamente el principio de la unidad, aunque no formaran parte de su congregación. Mandaron una ayuda por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Cuántos saben que la ayuda mutua es un principio que la iglesia debe de tener? Abre tu Biblia en Hebreos 13:15, ya estoy terminando. Hebreos 13:15 y 16. Debe de haber una manifestación de la unidad, mis hermanos, hacia otras iglesias. Debemos de tener una seguridad
en nuestra iglesia, donde yo me estoy congregando. ¿Cuántos tienen seguridad aquí? O sea, que realmente Dios los ha puesto aquí. Bueno, si Dios te ha puesto aquí, tú trabaja aquí, pero no seas celoso de otras iglesias. ¿Qué tal si el Papa se convierte y pone una iglesia ahí enfrente? ¿Te vas a cambiar? ¿O vas a tener celos? No. O sea, tú tienes que tener una seguridad en la iglesia donde el Señor te ha plantado para que tú trabajes en tu crecimiento y desarrollo espiritual en esta iglesia. Y también animar a otros a que permanezcan fieles en esta iglesia. Ese es tu trabajo aquí, en esta congregación. Invitar a otros para que también conozcan y desarrollen su vida cristiana a esta iglesia, a otros que no son conversos o que están en iglesia donde no hay una sana doctrina. No digo que vayas y te lleves hermanos de otras iglesias para acá, no, eso no. Pero sí animar a otros a que permanezcan principalmente fieles aquí. No querer jalar a otros si están recibiendo o creciendo en su vida espiritual. Pero si no hay un crecimiento o hay una falsa doctrina, pues tú tienes la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios tal como tú la has aprendido. Es la ayuda mutua. Ahora, ¿cómo ayudamos a otras iglesias que también son iglesia? Somos un mismo cuerpo, pero no directamente. Bueno, a través del liderazgo. ¿Ustedes saben que ustedes han aportado para la apertura de otras iglesias o para el desarrollo de otras iglesias? Ni sabían, ¿verdad? Pero han aportado. Nosotros como iglesia hemos ayudado económicamente a otras iglesias para que se levanten, y lo hemos hecho, y eso nos compete a todos. Todos participamos de la misma ayuda mutua. En esta ocasión lo enviaron por mano de Bernabé y de Saulo, manifestando que tenían unidad con la iglesia en Jerusalén y que querían permanecer unidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tú tienes que permanecer fiel. Dice en Hebreos 13, 15 y 16: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden. Ahora, esta ayuda mutua refiere principalmente en lo económico. ¿Por qué? Porque la iglesia en los primeros siglos padecían mucho económicamente, se les cerraban muchas puertas y se había profetizado un hambre tremenda, de manera que escaseaba el alimento. La ayuda mutua principalmente refiere a la cuestión económica, ayudar a otros económicamente, a otras iglesias, a otros hermanos, pero no se limita a ello, sino que también se extiende a todo tipo de bien que le puedas hacer al otro con el fin de edificar su vida o llevarlo a un crecimiento espiritual, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obviamente, en la ayuda mutua tiene que existir sabiduría. El Señor dijo: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿sí o no? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Bueno, por eso existe un orden de cómo poder dar. Y eso es a través del liderazgo. El apóstol Pablo o Saulo y Bernabé no llegaron a la iglesia de Jerusalén con una lista de quiénes son los que habían dado, ¿verdad que no? Que dijeron: la iglesia de Antioquía mandaron esta ofrenda. Porque somos un mismo cuerpo, somos una misma iglesia. Y en eso se manifiesta también el crecimiento y desarrollo espiritual. Y ustedes en la fidelidad en esta iglesia, en esta congregación, participan del crecimiento y desarrollo de esta iglesia, pero también a través de nosotros, como responsables del crecimiento y desarrollo espiritual de otras iglesias u otras necesidades cuando así el Señor lo demanda, según la guía y la dirección que dé el Espíritu Santo. Por eso no dejen de ser fieles, hermanos. No dejen de ser fieles, lo están haciendo para con el Señor. Y de tales sacrificios se agrada a Dios.
Cuando ustedes dan diezmo, dan ofrenda con un corazón alegre, dice la Escritura que eso le agrada a Dios. Dios ama al dador alegre. Y eso es de bendición para otras personas, otras necesidades, para la administración de los recursos que sirven para otras iglesias también. Porque somos como un mismo cuerpo. Y ahí se ve el desarrollo espiritual de una iglesia que no anda con celos o con contiendas. Oye, ¿por qué apoyaron a aquella iglesia? A ver, espérate. Tú fuiste fiel al Señor y el Señor está siendo fiel con ellos también. No tienes por qué tener celos de otras congregaciones u otras iglesias que son parte del mismo cuerpo. Todo un año se congregaron estos hombres aquí y cada uno, dice la Escritura, que fue enseñado y fue llevado a un crecimiento, un desarrollo espiritual en su vida cristiana, de manera que esta iglesia naciente dio fruto y ese fruto lo podemos ver hasta el día de hoy en esta congregación. Porque esta congregación es un fruto de la obra que se hizo por unos hombres anónimos en el primer siglo en la ciudad de Antioquía. Y lo mismo tienes que hacer tú de hoy en adelante en toda tu manera de vivir, comportarte como iglesia. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados con un propósito, nos congregamos con un propósito. Y ese propósito es poder ser luz en medio de una perversa generación. Poder ser dignos representantes de Dios en la tierra, glorificar a Cristo Jesús. Porque somos pueblo suyo, mis hermanos. Somos una nación santa para que anunciemos sus virtudes en nuestra vida diaria. No fuimos llamados a quedarnos donde estamos. Fuimos llamados a crecer espiritualmente, a desarrollar tu vida espiritual con cada uno de los años que Dios te permita vivir sobre esta tierra. Tenemos que tomar ejemplo de los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios e imitar aquellas cosas que son dignas de Dios. Convierte tus problemas en bendiciones. Que no pase como le pasó a estos hombres, que los problemas ahogaron la instrucción de Dios. Los problemas no deben de ahogar la instrucción de Dios. Tú sal y predica el evangelio. Tú sal y da testimonio. Tú sal y haz bien a otros. Desborda ese amor que recibes de Dios cada día. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, yo quiero que tu mano esté conmigo. Yo quiero que tu mano esté conmigo en toda mi manera de vivir. Quiero que tu gracia sea una realidad en mi vida, una gracia que se manifieste en mi vida personal, una gracia que se manifieste en la comunión con los demás, en esa perfecta unidad, una gracia que se manifiesta a través de la perseverancia, de mi perseverancia y mi fidelidad, de aquella firmeza de corazón, sabiendo que todo, absolutamente todo lo que pase, tú lo usarás para algo bueno, porque no es en vano.
Nuestro crecimiento, nuestro esfuerzo no es en vano. Lo que te haga falta, que el Señor te haya quitado, no es en vano. Dios lo va a usar para bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú nos permites ser esa pequeña fracción de tu cuerpo congregados en este lugar, con la intención, con el propósito de adorarte, con el propósito de aprender de tu palabra, con el propósito de tener comunión unos con otros, estimularnos mutuamente, para recibir tu bendición, para que en todo ello nosotros podamos ir y desbordarnos en el mundo, un mundo que te necesita, Señor, para hacer luz, tu luz, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecemos como luminares en la oscuridad. Gracias, Padre. Ven y llena la vida de cada uno de mis hermanos. Llénanos más de ti, Señor. Y no nos dejes, te lo pido por favor, no nos dejes en la misma condición. Llévanos a un crecimiento espiritual cada vez mayor. Queremos ser cristianos de primera identidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermano. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén. No se les